Buenas tardes, esto es Nueva Argentina generando conciencia nacional. Por lo tanto, les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden encontrar todos los demás programas subidos, en bloques también, completos por si los quieren ver. Y desde ya agradecer a todos los que se vienen suscribiendo y nos vienen alentando con un comentario, que comparten nuestros videos, nos ayuda muchísimo a crecer. Soy Lucas Cianfaña, a mi lado como siempre lo tengo a Alejandro Gando. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿vos, Lucas? Todo bien. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un gran invitado que nos va a hablar del tema de la industria naval y la marina mercante. Tenemos al capitán Julio González Infran, lo tengo a mi otro lado. Se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales. Fue dirigente y secretario normalizador del SOMO entre el 81 y el 83. Del 83 al 87 fue presidente del cuerpo de concejales del Honorable Consejo Deliberante de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Integrante de la comisión directiva del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo desde 2004, asumiendo como secretario adjunto en 2009 y como secretario general en el 2013. En 2014 fue electo presidente de Navegación Interior para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, y el congreso que se realizara posteriormente en Sofía, capital de Bulgaria, fue electo vicepresidente internacional Navegación Interior de la ITF. En octubre de 2015 fue galardonado en Río de Janeiro, Brasil, con la medalla de oro de la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas y Navales, Fidalmar, en reconocimiento al fuerte compromiso con la actividad. En marzo de 2016 asumió como secretario de Asuntos Marítimos y Fluviales de la Federación Marítima, Portuaria y de Industria Naval, FEMPINRA. En mayo de 2016 asumió como secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y en 2017 fue reelecto como secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales. En 2018 renovó su mandato al frente de la sección de Navegación Interior de la ITF como presidente para América Latina, el Caribe y vicepresidente a nivel mundial, cargo que ocupa hoy hasta la fecha. Le agradecemos mucho, Julio, por venir, estar con nosotros hoy. Gracias. Interesante el reconto. Y yo me acuerdo de todos esos cargos, todas estas gestiones. La verdad es muy interesante. Vaya currículum, sí. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar primero en el primer bloque de cuál es la situación de la industria naval, de la marina mercante, cómo se encuentra, qué deterioro ha sufrido. En el segundo vamos a estar hablando un poco sobre qué oportunidades se tienen para comerciar, para aprovechar realmente la competitividad que parece que se está siempre atacando en sus efectos y no en las causas. Y finalmente, cómo reconstruir la marina mercante y la industria naval en el tercer bloque. Así que empezando por el primero, capitán, ¿cuál es la situación actual de la industria naval, la marina mercante, más concretamente? Bueno, hoy estamos, yo diría, totalmente muy desmantelado. La Argentina ha perdido completamente su flota de mar. La Argentina está perdiendo casi completamente su flota fluvial. Y los astilleros cada vez les cuesta más conseguir clientes para construir barcos en la Argentina. De hecho, hay muy poca construcción en estos últimos años. Creo que se hicieron 2 o 3 remolcadores de puerto y después buques importantes no se han construido en la Argentina. Ya hace mucho tiempo que los astilleros están en completa decadencia. Tenemos, por ejemplo, un astillero ahí en Corrientes que llegó a ser 2 plataformas petroleras para México y 3 buques de ultramar, y hoy está completamente abandonado, en quiebra. Bueno, en aquella época, por ejemplo, en ese astillero que está inserto en el corazón de la aerovía, trabajaban 2.500 personas. Hoy está desierto completamente. Pero es la fotografía que tenemos en la mayoría de los astilleros en la Argentina. No hay una política de desarrollo y de crecimiento. Necesitamos tener normas y conducción política para poder lograr recuperar marina mercante e industria naval, ¿no? Por supuesto. Hace poco Julio se refirió a los políticos diciéndoles: yo les pido a los políticos que hagan el gol, lo tienen ahí, con respecto a las ventajas de los cambios que podrían producirse en la aerovía Paraguay-Paraná, mencionando que ellos transportan lo que nosotros producimos y les pagamos el flete a los extranjeros porque no tenemos un solo barco argentino. Escuchando esto, ¿en qué situación se encuentra Paraguay respecto a Argentina? Paraguay hoy tiene la flota más grande de Latinoamérica, la tercera flota mundial fluvial después de China y Estados Unidos.
la mayoría de los capitales que están en Paraguay son argentinos. En realidad ellos comenzaron a emigrar hacia Paraguay cuando vieron que en Argentina se hacía imposible producir por la presión impositiva. El tema es que nosotros tenemos un mercado interno, ni siquiera tenemos que ir pensando en la exportación hacia afuera, con el tema de la producción de barcos. Hoy la Argentina necesita, para transportar la carga que se mueve por la hidrovía Paraná-Paraguay, que estamos hablando de 34 millones de toneladas de carga que se mueve por la hidrovía Paraná-Paraguay, nada más que con bandera paraguaya y boliviana se movieron 21 millones y medio de toneladas de carga en este año que pasó. Nosotros tendríamos que ser parte de ese negocio, porque hay un acuerdo de transporte hidrovía Paraná-Paraguay que se firmó en la década del 90, donde se establece todas las normas para que los 5 países integrantes de ese acuerdo, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sean los únicos que puedan transportar la carga que se genera en la región. Es decir, se creó, gracias a esta normativa, una especie de reserva de carga regional. Cualquiera de la bandera de estos 5 países lo puede transportar. Si vienen, por ejemplo, chilenos, no lo pueden hacer; si vienen peruanos, tampoco; si vienen norteamericanos, tampoco; si vienen europeos, tampoco. Tiene que ser buque de las banderas de estos países que firmaron este acuerdo. Muy bien, ahí hay un mercado de 21 millones y medio de toneladas como mínimo. Si tuviéramos la decisión política de transportar 30% de esa carga, yo siempre digo esto: a $20 la tonelada, 6 millones de toneladas, son 120 millones de dólares de facturación en concepto de flete. Que el Estado se quede con el 10%, tiene 12, 13 millones de dólares por año que ingresa al fisco, que son plata genuina. No hay que pedir prestado plata para tener esa guita. Nosotros tenemos el mercado, que es un mercado interno. Estamos hablando del 30% de una carga que hoy se mueve por el río Paraná-Paraguay. Además que nosotros, ese río lo mantenemos nosotros con fondos propios. O sea, el dragado, el balizamiento, el sistema de contrace, todo ese tipo de servicios que cuesta plata, lo paga la Argentina. Pero es decir, asfaltamos el camino, pero nosotros no tenemos los camiones. Este es un poco el concepto. Ahora, Paraguay en ese sentido tiene casi el 98% de la flota que transporta esa carga, que lo hacen porque nosotros no podemos competir con este sistema que tenemos. ¿Por qué? Porque Paraguay, por ejemplo, cobra 10% de IVA, cobra 10% de impuesto a la ganancia, no cobra ingresos brutos, no cobra impuesto al cheque, no cobra ganancia presunta, y el combustible compra el combustible libre de impuestos en Argentina, porque el combustible que se le da al barco paraguayo es libre de impuestos. O sea que compra el combustible más barato que el nuestro, que nosotros. Ahora, nosotros los argentinos tenemos 35% de impuesto a la ganancia, 21% del IVA, 5% de ingreso bruto, el impuesto al cheque, impuesto a la ganancia presunta, y el combustible un 48% más caro porque lo pagamos con todos los impuestos. Entonces, es difícil competir en esas condiciones. Y por supuesto, como la carga es de la región, el que la saca es el que tiene mejor servicio y mejor precio. Nosotros podemos llegar a tener una flota totalmente eficiente por la calidad de la mano de obra que tenemos, en primer lugar, y porque además nosotros siempre tuvimos una profunda tradición marinera y de transporte en la hidrovía. Históricamente, nosotros teníamos antes la flota fluvial que le decían la Coloso del Plata, sí, por la cantidad de buques que operaban. 1.100 buques fluviales tenía la Argentina en esa época. Bueno, hoy tenemos el mercado interno que está totalmente insatisfecho, que lo satisfacen otras banderas, porque nosotros no nos ocupamos de desarrollarnos. Usted tocó, por ejemplo, el tema del mercado interno, el tema de la exportación, que es muy importante. Me parecía que todo está muy desarticulado. Se articula, digamos, el transporte fluvial, se articula con los otros transportes terrestres, ¿cierto? Eso también mejora la competitividad, porque parece que muchas veces la única solución es tocar el tipo de cambio para... No, el tema es así. La eficiencia de los servicios de los distintos medios de transporte está totalmente estudiado, comprobado en el mundo. Los camiones tienen eficiencia hasta 200, 250 kilómetros a la redonda. Nosotros no podemos meter una barcaza en el campo.
Por eso necesitamos de los camiones para que en los 250 a 300 kilómetros, ponerla a la redonda, pueda transportar carga. Ahora, a partir de ahí, la eficiencia pasa al ferrocarril. Cuando hay más de 250 kilómetros y hasta 800 kilómetros inclusive, el ferrocarril es más eficiente que el camión. Pero cuando salimos de ese círculo, se transforma en mucho más eficiente la parte fluvial. Por ejemplo, para transportar en camión por terrestre, en el mundo está contemplado más o menos 0,35 centavos de dólar por tonelada kilómetro. Por tren está contemplado más o menos 0,25 centavos de dólar por kilómetro. Y por barco está contemplado 0,15 centavos de dólar por kilómetro. ¿Por qué? Cuando mayor volumen de carga hay y mayor es la distancia que hay que transportar, más eficiente es el servicio fluvial. Claro. Entonces lo que hay que lograr acá es lo que teníamos en otras épocas, no es que nuevo esto, el sistema multimodal. En la época, ya por la década del 50 al 60, en Argentina, por ejemplo, los buques de Dodero, de Mianovich y las grandes empresas de la época, combinaba con el tren que venía hasta Barranquera, con la carga que venía de Salta, Tucumán, todos esos lugares, y ahí se transferían la carga en ese puerto, transferían la carga a los barcos fluviales que bajaban hasta Buenos Aires. Eso le daba mejor costo, mayor competitividad y se aprovechaba bien toda la característica de los distintos tipos de transporte. Es decir, necesitamos nosotros una ley federal de transporte, por ejemplo, que coordine y administre toda esta gestión. Y por supuesto necesitamos hacer las infraestructuras orientadas a aprovechar la ventaja comparativa de estos transportes, porque no es lo mismo construir un ferrocarril directo a Buenos Aires, que es mucho más largo el trayecto, que construir un ferrocarril, por ejemplo, de Salta directo a Barranquera, que es muchísimo más corto el trayecto. Entonces, hay que organizar la distribución de la carga en lugares de acopio y de concentración para que tener grandes volúmenes, para que bajen los costos. Vos imagínate, si nosotros tenemos que transportar 1 millón de toneladas de carga, yo necesito 44.500 camiones y solamente 25 convoyes de empuje. Entonces, las comparaciones son muy importantes y nosotros, para darte una idea, solamente el Chaco produce nada más que de soja 2 millones de toneladas de carga. Después vos tenés todas las provincias del norte, Corrientes, Formosa, Misiones, todo el nordeste argentino, y después a eso sumarle los que no están sobre el río, como ser, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, todos esos lugares donde se producen carga, hoy no tienen un sistema de transporte eficiente y tiene una logística muy cara. Entonces, quedan fuera de la competencia, quedan fuera de la competitividad. El efecto que nosotros tendríamos si tuviéramos política en este sentido es que la Argentina además se desarrollaría en toda su extensión en forma más o menos pareja, porque lo que te condiciona mucho un producto es la logística. Sí. ¿Vamos a un corte, te parece, Lucas? Sí, vamos a un corte, enseguida volvemos para hablar del tema de cómo afecta la competitividad con el comercio con el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de Línea Nacional de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos ahora en el segundo bloque. Vamos a ver un poco lo que es la influencia geopolítica de la Argentina naval y mercante. En cuestión de geopolítica internacional, ¿qué lazos nos permite generar la marina mercante a nivel regional? Hay varios temas con la marina mercante. No es solamente la comercialización, que es la herramienta fundamental del comercio exterior, en primer lugar. La marina mercante es una de las herramientas fundamentales del comercio exterior. Pero hay otro aspecto que justamente ahora que estamos conmemorando el 2 de abril, sí, que es desde el punto de vista de la defensa nacional. Con los hechos de Malvinas nos mostró claramente que sin una marina mercante había muchas cosas que no se podía haber hecho. Nosotros, los marinos mercantes, participamos activamente en el conflicto de Malvinas, llevando tropas, pertrechos, víveres de todo tipo, siendo elementos de comunicación y de alguna manera, gracias a lo que fue la lucha, por ejemplo,
tenemos mártires en Elma, tenemos mártires en las pescas, en los pesqueros, etcétera, etcétera. Pero una tropa no se puede sostener si no tiene la logística atrás. Bueno, la Marina Mercante es una de las herramientas logísticas más importantes para poder mantener la seguridad y la defensa nacional. Este es un concepto que muy pocas veces se habla. Y el otro tema es que nosotros, por la posición geográfica de la Argentina, el 94-95% del comercio exterior se hace por mar, se hace por agua. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Fíjate, la Argentina produce por año 450 millones de toneladas de carga que se mueven en todo el país, de los cuales aproximadamente 80 millones de toneladas de carga, 80 millones de toneladas de carga, salen por el puerto de Rosario. Para sacar esa carga entran 4.400 buques de ultramar a la región por año. Ninguno de esos es argentino. Ahora, no solamente una cuestión de puesto de trabajo. Si vamos a cuantificar cuánta plata perdemos. Fíjate, hoy te están cobrando de Buenos Aires a China más o menos $470 la tonelada de carga. 47 dólares la tonelada de carga. A un promedio de 50.000 toneladas por barco. Si yo digo, bueno, me voy a quedar con el 10% de esos barcos, tiene que ser con bandera argentina. Yo necesito 440 buques de ultramar a 47 dólares la tonelada, de un promedio de 50.000 toneladas por cada uno. Tengo una facturación nada más que de flete de 1.200 millones de dólares por año. Estamos hablando del 10% de la carga que sale del Puerto Rosario, no te hablo de Bahía Blanca y todo lo demás. Claro. Entonces, el flete, si el Estado se queda con el 10% de ese flete, tiene 120, 130 millones de dólares de ingreso al fisco, simplemente por tener bandera argentina y tener políticas para ser parte del transporte. Es decir, estamos perdiendo un enorme negocio. Ahora, si hablamos de la construcción de buques para poder abastecer esa demanda de carga, bueno, ahí los números se disparan de una forma extraordinaria. Fíjate vos, para construir un remolcador de empuje son 86.000 horas hombre de trabajo. Para construir una barcaza son aproximadamente 7.000 horas hombre de trabajo. Un equipo completo, un remolcador con 25 barcazas, son 170.000 horas hombre de trabajo. Yo, para transportar el 30% de la carga que hoy se mueve por la hidrovía, necesito mínimo 50 equipos. Estamos hablando más de 1.700.000 horas hombre de trabajo para poder abastecer y equipar y transportar gran parte de la carga que produce la Argentina. Nosotros tenemos la plata ahí. Como digo yo, el negocio está, nosotros tenemos la carga. Nadie compra un camión si no tiene la carga. Hoy, ¿qué ocurre? Hoy viven de la carga argentina todos los extranjeros que hacen el gran negocio. Viven de la carga argentina y nosotros nos quedamos con los planes. Porque facturan por llevarlo. Y nosotros nos quedamos con los planes. Entonces, lo que hay que entender acá es que el desarrollo, para sacar la gente de la pobreza, vos tenés que darle trabajo, y si es posible, trabajo de calidad. Y justamente la industria naval y la marina mercante genera trabajo de calidad, porque para construir barcos necesitas ingenieros, mecánicos, soldadores, pintores, electricistas, de todo tipo. Y si voy a hablar de la construcción de un buque de ultramar, estamos hablando de millones de horas hombre de trabajo. Entonces, si los políticos dicen que queremos sacar a la gente de la pobreza y no generan poner en marcha estas ideas que lo tienen ahí, yo cuando me decía hoy, le digo a la gente, a los políticos, hagan el gol, viejo, lo tenemos ahí en el área chica. Escuchame, no estamos diciendo que tenemos que ir a invadir o tenemos que pedirle al extranjero que no, la carga está acá, lo produce la Argentina, el trigo lo producimos nosotros, la soja la producimos nosotros, tenemos los puertos, tenemos los astilleros, necesitamos gestión. Parece mentira que digan después que la plata no alcanza. Claro, y bueno, estaba más endeudado, o sea, que, escúchame,
tenemos una deuda enorme y no sabemos ni, yo no sé cómo vamos a pagar esto, pero si no producís, si no generás ingresos genuinos, no hay ninguna posibilidad de crecimiento, ni de salir adelante, ni tener bienestar. Con los planes no sobrevivimos. No, nadie manda, por ejemplo, a su hijo a la universidad con los planes. No. Entonces, tenemos un agravante ahí. No estamos generando mano de obra calificada para manejar la maquinaria de producción moderna y ser competitivo en el mundo. No tenemos la mano de obra y no tenemos la mano de obra preparada. Y cada vez se profundiza más esta grieta que tenemos. Entonces, no es simplemente esta idea de hacer la marina mercante porque los marineros no tienen trabajo. No. Es la cosa mucho más profunda. Porque cuando vos hablas de este tipo de desarrollo, habla de lo que fabrica la chapa naval, habla de los que fabrican los motores, los mecánicos, las grandes empresas que pueden fabricar motores, los que fabrican los radares, los que fabrican todo el sistema electrónico de navegación y posicionamiento de los barcos hoy en día, de lo que abastecen el combustible de los buques que se consumen. Fíjate, un remolcador de empuje cada 24 horas consume 14 a 15 mil litros de gasoil. Si imaginás 50 remolcadores de empuje, la cantidad de combustible que hay que proveerle, claro. Y después lo que le dan los víveres a los barcos, y lo que le dan las pinturas para el mantenimiento, y lo que trabajan en el Contrasen, en la seguridad de la navegación, la prefectura con sus patrullas. Hay un movimiento impresionante detrás de todo esto. Bueno, entonces la marina mercante, por eso es industria de industrias, que nosotros la estamos tirando al tacho, ¿no? Usted, Julio, que es vicepresidente de la ITF, ¿cómo ven los demás países internacionales a la Argentina? ¿Cómo nos posicionamos con ellos? Bueno, nosotros tenemos, del punto de vista del sindicalismo internacional, nosotros tenemos un perfil de una alta organización sindical muy importante, un ejemplo en el mundo. Muchos de los países quieren imitar este ejemplo que tenemos nosotros como sindicalismo, la organización, la estructura sindical que tiene el sindicalismo. Por ejemplo, cosas concretas, ¿no? Hablando con los muchachos de las dirigencias de Australia, por ejemplo, ¿no? Yo les cuento que nosotros administramos obra social, que nosotros, los gremios nuestros en Argentina, el 70 al 80% de la salud en Argentina está sostenido por las obras sociales sindicales. Bueno, ellos no pueden creerlo. Dicen, ¿cómo ustedes manejan eso? Sí, y también a veces, en otras épocas, hacíamos planes de vivienda. El perfil de nuestra organización es de una alta calidad. Se sorprenden muchos dirigentes en las afuera de que por qué la Argentina tiene tanta decadencia, y a pesar de que tiene una organización sindical muy importante. Y yo le digo, todavía sobrevivimos porque tenemos una organización sindical, si no estaríamos hechos tabla rasa. Por ejemplo, en Chile está prohibida la huelga. Y en muchos lugares de Latinoamérica y de Europa también, todavía están peleando por el agua potable a bordo. Nosotros hemos superado muchas etapas. Más allá de la crisis que estamos teniendo y que seguimos teniendo cada tanto, hemos logrado tener conquistas muy importantes en lo que hace a la habitabilidad de los barcos, la integración de la mujer en el ambiente nuestro. Uh-huh. El tema de, como yo te explicaba, la protección social que tenemos, los distintos derechos que hemos adquirido a través de los años de lucha, no está en todos lados. Todavía hoy en Latinoamérica hay países donde a los dirigentes sindicales los matan. Sí. No es que, viste, lo van a buscar. Hay dictaduras muy duras en Latinoamérica, en este siglo. Sí. Hablar de estas cosas en este siglo parece cosa de loco, pero bueno, cuando nos reunimos con la ITF y aparecen muchos tipos de denuncias de a veces yo quiero plantear el problema que tenemos en la Argentina y cuando escucho los problemas de los demás me callo porque digo que lo nuestro es una boludez comparado con lo que le pasa a los demás países. Por ejemplo, los países asiáticos, que tienen una superpoblación y un descontrol completamente en lo laboral,
todo el mundo trabaja por changa, a destajo, no hay indemnización, no hay ningún tipo de estabilidad laboral ni cobertura social. Si te accidentas es un problema tuyo. Por eso tienen tasa de suicidios altos también. No, bueno, tenemos muchos problemas en ese sentido en el mundo. Nosotros dentro de la organización internacional, por eso tenemos un perfil de organización sindical muy apreciada dentro del sindicalismo mundial. Perdón, estoy analizando. ¿Qué banderas entran actualmente en el puerto, en la hidrovía más bien? O sea, ¿la hidrovía tiene incidencia con el comercio con el resto del mundo o es solo con la región? No. Todo lo que baja por el río, se transfiere a barcos de ultramar que salen al mundo. Por ejemplo, lo que produce el Mato Grosso do Sul de Brasil, mucha madera, mucha pasta de papel, muchos minerales, muchos granos, es lo que produce Paraguay, lo que produce Bolivia, todo ese producto baja por el río y se transfiere a los barcos ultramar y se van a China, se van a Japón, se van a Estados Unidos, y de allá a su vez entra la mercadería elaborada, porque todavía no pudimos revertir este tema de que los países de la hidrovía comercien entre sí y se complementen en su producción, sino hasta ahora el modelo que hay es que baja toda la materia prima y de afuera, la mayoría viene de afuera, la materia prima elaborada, o sea, la tela, como digo yo, el whisky, la televisión, el televisor, las radios, los autos, hay una cantidad de productos que vienen, que son elaborados afuera. Aguas arriba, entonces, de afuera vienen muchos productos elaborados y aguas abajo sale toda la materia prima de la región. Cuando hablamos de la región, hablamos de allá de Corumbá, Brasil, el corazón del Mato Grosso, hasta el río La Plata. Son algo de 5.000 y pico de kilómetros de territorio, de río. El mundo demanda la materia. ¿Por qué crece la carga en la hidrovía? Porque el mundo demanda la materia prima que producimos nosotros. Y cuando más crece en ello, más demanda de materia prima hay. Y por lo tanto, más flete se genera, más barcos se generan en la hidrovía. El problema es que este negocio lo aprovechan los paraguayos, los bolivianos, los brasileros, hasta los uruguayos, y nosotros estamos afuera. Ese es el problema que tenemos. ¿No? El negocio pasa por delante nuestro y no somos capaces de tomarlo. Terrible. Bueno, ahora en el tercer bloque vamos a hablar un poquito de cómo cambiar eso, ¿no, Lucas? Sí, vamos a ver el tema de cómo reconstruimos la marina mercante y qué rol tiene, por ejemplo, el tema del gas natural licuado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a LN en nuestro canal de YouTube. Julio, ¿de qué se trata esta idea del remolcador que utiliza GNL, o sea, gas natural licuado? Bueno, nosotros estuvimos en una conferencia internacional en Europa, en Estrasburgo, de la ITF, y ahí se discutía dos grandes problemas entre los dirigentes sindicales de la zona, de la región. Uno era la capacitación para utilizar el combustible GNL, que es el gas natural licuado, y la otra era qué íbamos a hacer con los drones, buques no tripulados manejados por un yachty de una oficina. Claro. Bueno, eso es lo que se viene en el mundo hoy en día. Europa tiene una legislación muy estricta, muy dura, para eliminar contaminación ambiental, y exige, está eliminando prácticamente todo tipo de combustible fósil, ya el gasoil y el fuel no se usan más, y está evolucionando cada vez hacia energía mucho más limpia y amigable con el medio ambiente. Y han descubierto que el gas es un combustible extraordinario para ese tipo de fin. Y entonces toda Europa está evolucionando en el transporte marítimo y fluvial, y está evolucionando hacia el GNL, que es el gas natural licuado, que no genera gases tóxicos en la atmósfera, el gas, y tampoco produce derrames. O sea, es altamente ecológico, y además es un 68%, estudio hecho por nosotros ya acá en la Argentina, un 68% más barato que el resto de los combustibles.
Entonces, de ahí surgió la idea de que nosotros, para ser competitivos, necesitamos usar la tecnología para que el sistema de transporte se haga eficiente y nosotros seamos más competitivos. Y hoy por hoy, yo pienso lo siguiente: históricamente, cuando yo comencé a navegar, la carga se bajaba del Alto Paraná con un remolcador que tiraba 3 chatas y lo traía por la cola, 3 chatas a la cola. Bajamos 4.000 toneladas de carga con toda la furia. Hoy, en la década del 50, Perón introdujo los sistemas de empuje en la Argentina, y hoy con ese sistema de empuje, que fue un cambio tecnológico, porque en vez de tirar, se descubrió que el motor es más eficiente empujando, y se rediseñó el sistema de la bodega, de la carga, y se diseñó barcazas planas, que entonces es más resistente al hundimiento y por lo tanto puede llevar más toneladas. Bueno, con esta tecnología que cambió completamente el transporte fluvial, hoy podemos bajar 40.000 toneladas de carga con un remolcador. Mirá la competitividad que sumó este sistema tecnológico moderno. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros, para hoy ser más competitivos, tenemos que utilizar el combustible más barato y más abundante que tenemos en la Argentina. Nosotros tenemos Vaca Muerta. GNL es la segunda reserva mundial de gas. Quiere decir que nosotros tenemos el combustible abundante y barato. Por un lado, es un combustible ecológico. Cuando más concentración de barco hay en la región, acá viene toda la chatarra, más problema de contaminación tenemos. Entonces nosotros con este tipo de combustible mejoramos nuestra relación con el medio ambiente, y además es mucho más barato, y por lo tanto tengo un remolcador que es mucho más competitivo que otro remolcador, que por más nuevo que sea, si usa el mismo tipo de combustible que el gasoil, no puede competir conmigo, porque yo ya tengo un margen de 68% más barato en mi combustible. Y el combustible es un costo importante en el flete. Ahí donde me da a mí mayor competitividad, entonces puedo cotizar con mejor cotización el transporte de la carga. Este es el concepto más importante, que nosotros lo podemos poner en marcha porque tenemos la tecnología, tenemos los astilleros, estamos en condiciones de poner en marcha este tipo de buques. Y además picaríamos un punta en la región. Si no lo hacemos nosotros, en muy poco tiempo lo van a hacer los brasileros o los paraguayos. Esto es así. Lo que pasa es que si nosotros picamos en punta, vamos a tener más ventaja. Yo lo pensé, básicamente nosotros desarrollamos un remolcador de 6.000 HP para transportar 40.000 toneladas de carga, y tengo otro de 4.000 HP también para transportar más o menos 25.000, 30.000 toneladas de carga, pero este sistema se puede aplicar también a los pesqueros, a los petroleros. No tenemos problema para desarrollar, porque vos le cambiar la planta motriz con este sistema de combustible. Con otra ventaja importante, que los motores son duales, pueden consumir biodiesel o gas. Eso es ponerse a la cabeza la evolución tecnológica. Según los estudios que nosotros tenemos, para dentro de 25 o 30 años, el 20 o 25% de los buques en el mundo van a ser a GNL. No es poco. Empieza el proceso del cambio de las energías alternativas, y el otro desarrollo que estamos haciendo también es los buques de pasajes, por ejemplo las lanchas del Delta, los catamaranes, impulsados con energía solar, ¿cómo se llama?, con paneles solares. Que también ya hay una universidad acá en Quilmes que ya puso en marcha una lancha en el agua, lo probó, anduvo perfectamente para transportar pasajeros. Este tipo de desarrollo nosotros tenemos que impulsarlo desde políticas nacionales y ponernos en la cabeza la evolución, porque vamos a ser más competitivos y vamos, por lo tanto, a generar mayor riqueza para nosotros. Y lo más importante, en un tráfico de hidrovía, de alguna manera hay que entender esto, que lo que se influye fundamentalmente es en el comercio de la economía regional. La carga que sale de Corrientes, la carga que sale de Formosa, la carga que sale de Barranquera, lo que genera que el productor que está en la zona se pueda radicar y consolidar en la zona, y también lo que significa que su población no tiene por qué emigrar a la capital para conseguir trabajo. De ahí que hablamos de un país industrial nosotros. El modelo de país tiene que ser desarrollo industrial. Si nosotros hoy en la Argentina hiciéramos, por ejemplo,
todas las represas que hace 40, 50 años están proyectadas y programadas sobre los ríos Uruguay, sobre el río Paraná, el Alto Paraná, la Argentina tendría la capacidad para desarrollar 11 millones de hectáreas cuadradas a la producción agrícola-ganadera. Prácticamente duplicaríamos la superficie de producción que tenemos con esta energía que podemos generar utilizando nuestros ríos. Y esto significa de que podemos sostener hasta 100 millones de habitantes con la producción nuestra. Bueno, hay que invertir, hay que entender que la tecnología es lo que nos tiene que ayudar a desarrollar. Ahora, la otra posición es decir, che, compramos todo hecho. Claro, total el mercado lo va a solucionar. El problema es quién lo va a pagar. Claro. Porque si vos no tenés producción, no tenés ingreso de guita, lo único que no te alcanza la plata del campo, que es lo que nos ocurre a nosotros hoy, y tenemos que pedir plata prestada. Entonces, ¿cómo vivimos? Endeudados hasta la manija, a los saltos por un bizcocho, como digo yo, de bicicleta en bicicleta, sí. y no podemos desarrollar el país de esta manera. Tal cual. Julio, ustedes habían sacado una ley de marina mercante. ¿Qué proponía esta misma ley? ¿Qué sucedió luego? Nosotros hemos, en un momento dado, decidimos sacar una ley que de alguna manera contemple todo este tipo de desarrollo, y básicamente la ley que hacía, la ley decía que el armador que construya un buque en la Argentina para incorporar la bandera tenía ciertos beneficios fiscales, por ejemplo el impuesto a la ganancia se lo tomaba como parte de la inversión que el tipo estaba haciendo, por un lado. Y también se establecía, por ejemplo, de que el personal de a bordo, los marineros, los trabajadores, en vez de pagar impuestos a la ganancia cuando estaba de franco, no, se pagaba nada más que cuando estaban trabajando. Eso le daba una gran ventaja económica al sector. Y el otro de los temas que establecimos también es que se debía importar, el caso de necesidad de importar, los buques libres de aranceles, porque para hacerte una comparación, el buque nuevo, por ejemplo, en Argentina, sale importarlo, sale más caro que el buque nuevo importarlo en Paraguay. Y el buque usado en Paraguay sale igual que el buque nuevo, pero en Argentina te cobran un 50% más de impuestos por ser usado. Entonces, si vos tenés un remolcador que te sale 6 millones de dólares, de 5 o 6 años de antigüedad, 10 años de antigüedad, vos para poder embanderarlo tenés que pagar otros 3 millones de dólares más arriba. Y esto hacía imposible de que se pueda reequipar la flota mercante. La ley establecía un equilibrio de manera tal de que se podía importar determinado tipo de buques, por un lado, pero además, si vos importabas otros tipos de buques, tenía que poner una orden de construcción en un astillero para que se te permita la importación. Y te generaba políticas financieras que hacía mucho más viable el desarrollo y la inversión por el armador. En la industria naval se creaba un fondo de 1.500 millones de pesos para financiar la construcción de buques nacionales. Esta ley salió por unanimidad en el Senado. Lamentablemente después tardamos un año discutiendo en diputados. ¿Por qué? Porque apareció Duhovne y mandó todo para atrás. Entonces, después de un año de discusión, aprobamos el proyecto en un plenario de las 4 comisiones. Resignado con los recortes porque no había otra cosa más para hacer. A los 3 días que sale la ley, termina siendo vetada en la parte más importante, que era la financiación de la construcción de buques. O sea, vaciaron la ley, la dejaron sin contenido. Y lo que quedó de la ley todavía hoy no está reglamentada. Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina? Esa es la pregunta. La ley, como consecuencia del proceso que hemos vivido, la pregunta es, ¿quién gobierna en la Argentina? ¿Y para qué? Porque si el Senado, que es una institución muy importante de un gobierno, no es poca cosa, el Senado es uno de los órganos supremos del gobierno, saca por unanimidad una ley que marca toda una política de desarrollo en el sector, y sale porque el oficialismo estaba de acuerdo, pues si no, no hubiese salido por unanimidad, a lo sumo saldría por mayoría. Exacto, sí. Pasa a diputado y se demora un año completo nuevamente para rediscutir todo lo que antes ya estábamos de acuerdo, y que después de habernos puesto de acuerdo en lo que quedaba,
se decidió hacer un plenario de las 4 comisiones. Es decir, ¿por qué se hacen los plenarios de las 4 comisiones? Para que no haya demora. Todo el mundo quería sacar la ley. Entonces, en vez de el trámite parlamentario normal, que sale de una comisión, va a la otra comisión, sale de la otra comisión, va a la otra comisión, no. Decidieron hacer un plenario de las 4 comisiones para que entre y salga de una vez por todas la ley. Termina siendo vetado por un dirigente del Ejecutivo. El concepto es que los diputados oficialistas votaron en contra del Ejecutivo, que los ejecutivos le dijo no voten y ellos votaron igual. ¿Y cómo se hizo el plenario de las 4 comisiones si es que no había consenso y acuerdo para votar el proyecto? Y después que votaron todos, el Ejecutivo o el funcionario que propició el voto, ¿qué pensaba de los diputados y los senadores? Entonces, ¿quién gobierna en la Argentina? Claro. Este es el problema del país, creo que yo. La ley nuestra es un botón de muestra. Cuando vos querés hablar de desarrollo, cuando vos querés hablar de cambiar el modelo, hoy tenemos un modelo que hizo crisis en la década del 30. Sí, exactamente. Es un modelo que fue quebrado en la época del 30, que es la División Internacional del Trabajo, Inglaterra, taller del mundo, Argentina, granero del mundo. Bueno, hoy ese modelo no existe más en el mundo. No. En el mundo son todos talleres y son todos granjas, son todos graneros. Entonces, hasta Japón produce carne. Sí. Ahora sí. Acá a veces la tecnología. Claro, a veces en los mercados nuestros pagamos fortuna por comer una costilla de una carne japonesa. Bueno, entonces ¿qué pasa? La moneda de cambio en el mundo ya no es más el trigo y la carne, es la tecnología, la industrialización. Y ahí es donde nosotros estamos fracasando. Pretendemos administrar un modelo que ha hecho crisis en la década del 30, es un Forte, y le queremos poner un V8 de alta potencia y lo queremos hacer competitivo al auto para disimular lo antiguo que es. La verdad, esto no funciona. Entonces, el concepto que yo planteo es que el gobierno debe cambiar el modelo de país para hacer un país que los contenga a todos, porque nosotros hoy tenemos el 30 y pico % de pobres porque no tienen trabajo, el país ya no los contiene. Solamente con el plan social. Quedaron fuera del sistema, sí. Esto, Julio, usted menciona muchas veces que tenemos que tener en claro hacia dónde vamos. Acá en Argentina tenemos que avanzar según otros recursos, capacidades, capital humano, y para contener justamente y dar trabajo a los 40 millones de argentinos que viven aquí. Bueno, cuando yo hablo del desarrollo industrial, hago ejemplos, y acabo de poner un ejemplo. Si yo tuviera la visión y la decisión política de decir, bueno, vamos a generar una flota propia, en lo posible construido por nosotros, en nuestros astilleros, estoy generando millones de puestos de trabajo. Ahora, no hablo de los ferrocarriles, no hablo de los aviones. Entonces, si sumamos todos estos rubros que son necesarios para la vida moderna, todo lo que es la tecnología de la computación, de los software y todo ese tipo de que es parte de la industria moderna, nosotros podemos incorporar miles de personas, técnicos, mecánicos, ingenieros de alta capacitación, y podíamos además como consecuencia de eso producir una profunda reforma de formación y capacitación en la Argentina. El modelo de industrialización genera reformas profundas en la sociedad. Entonces, quizás de la universidad no salgan ya tantos abogados como salen ahora, o médicos, salgan ingenieros en distintas áreas, porque vos tenés ingenieros forestales, tenés ingeniero en automatización, tenés ingeniero químico, es decir, hay muchísimos rubros que hacen a un país industrial, a un desarrollo industrial. Yo digo, fíjate una cosa, el otro día se pusieron contentos porque sacaron el primer embarque de rollizo de cabrito que iba a China para la construcción de muebles. Tendríamos que habernos puesto contentos por haber vendido muebles a los chinos, no la materia prima. Claro. Otro concepto. Estuve el otro día en Catamarca y un compañero de las 60 organizaciones me cuenta que en un lugar de Catamarca que se llama Recreo, matamos a los chivitos para comer la carne y tiramos el cuero a los perros porque no tenemos dónde tirarlo, no tenemos dónde colocarlo. Entonces,
cientos de cueros se tiran, se queman. Le digo, qué bárbaro, nosotros tendríamos que tener el mejor zapato de cabritilla del mundo. Nosotros acá estamos orgullosos cuando usamos un zapato de diseño italiano y no sabemos que el cuero es argentino. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que cambiar. Estamos todos enloquecidos con vaca muerta, pero para vender el gas, así como sale, no para usar el gas para industrializar, fabricar los plásticos, fabricar todos los tipos de productos que se utilizan en el gas que tienen para su desarrollo, o este tipo de buques para bajar la logística del transporte, por ejemplo. Es decir, necesitamos tener una visión industrial, de desarrollo industrial, aprovechando la materia prima. Cuando Perón inauguró la primera fábrica de hojalata en Argentina, claramente hablaba de este proceso. Y el modelo que nos dejó a nosotros en el 55 de ser un país acreedor, era porque nosotros, además de trigo y la carne, vendíamos el ferrocarril, vendíamos los barcos, exportábamos la motoneta, la ciambreta, el rastrojero, es decir, nos abastecíamos internamente de las herramientas que los elementos que el siglo XX, el siglo moderno daba al hombre. No teníamos que, como ocurría en otras épocas, que vos cobrabas por una ventanilla el trigo y la carne que vendía y por la otra ventanilla pagaba la motoneta, la ciambreta, el auto que vos querías utilizar. Bueno, Perón dio vuelta a eso y empezamos a ser un país industrial. Desarrollamos los primeros aviones a reacción, teníamos una alta tecnología en la Argentina. Bueno, ese modelo, que es el modelo industrial, es lo que tenemos que volver a recuperar. La tecnología es algo importante para nosotros. Y hoy lo podemos hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque vos, si no tenés la tecnología desarrollada hoy en el país, vas y comprás la tecnología de producción. Y después podés empezar a fabricar tu propia tecnología. Pero tenemos que tener claro que si vos no agarrás la materia prima y lo industrializás, no haces negocio. El otro día fui al supermercado acá de Barrio Belgrano, el Barrio Chino. Sí. Me junté un montón de latitas de jugos que había ahí. Cuando llego en casa, voy a tomar un jugo y miro, decía jugo de sandía. Nosotros la sandía le tiramos los chanchos en el norte, pues no sabemos qué hacer con ella. Los chinos lo envasan y venden miles de millones de latitas de jugo de sandía al mundo. Agarro otra lata y decía jugo de mango. El mango en Formosa, en Corrientes, en Misiones, se cae en las calles, es un basural, es basura. A nadie se le ocurre industrializar y hacer jugo de mango y vender miles de millones de latitas de jugo de mango al mundo, de industria argentina. Necesitamos tener esa mentalidad, que en vez de ponernos contentos porque exportamos el primer cargamento de madera para que fabrique el mueble afuera, que después vamos a comprar nosotros, nos pongamos contentos porque vendemos el primer juego de mueble al mundo. Claro, en vez de ponernos contentos por los limones. Así es. Tal cual. Ya vamos a ir finalizando. Ya vamos a ir finalizando, así que le agradecemos mucho, Julio, por haber venido. La verdad que fue altamente enriquecedor darnos cuenta de todo el potencial que tenemos como argentinos para realizar. Y ahí la verdadera revolución, ¿cierto? Yo siempre le digo esto, ¿no? La juventud hoy tiene que entender que la verdadera militancia revolucionaria pasa por construir la Argentina industrial. Tal cual. Tal cual. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos, Lucas. Nos vemos.